En el ardor de la batalla, entre los rugidos de los guerreros y el choque de las espadas, la historia se forja con valentía y sacrificio. Pero más allá de la famosa hazaña de los 300 espartanos en las Termópilas, ¿qué ocurrió después? Sumérgete en los intrigantes eventos posteriores a esta épica confrontación y descubre cómo la resistencia griega enfrentó la arrolladora marea persa, desafiando el destino mismo de su civilización. Prepárate para una narrativa llena de giros sorprendentes y decisiones cruciales que marcaron el destino de Grecia en un momento crucial de la historia. A finales de la primavera del año 480 a.C., después de años de preparación, Jerjes invadió Grecia con el ejército y la flota más grandes que el mundo había visto. Sus ingenieros construyeron un puente de pontones sobre el Helesponto para que el ejército pudiera cruzar de Asia a Europa. También cavaron un canal a través del monte Athos para proteger su flota de las tormentas que habían naufragado una flota persa 12 años antes. Desde allí, Jerjes marchó hacia el oeste a través de Tracia y Macedonia, tierras sometidas por su padre Darío, mientras su vasta flota lo seguía a lo largo de la costa. Luego, se dirigió hacia el sur y avanzó hacia Grecia bajo la sombra del monte Olimpo. Muchos griegos ya eran parte del imperio persa y muchos otros acordaron someterse. Solo un pequeño grupo de estados decidió resistir. Los espartanos y sus aliados lideraron esta coalición. Las guerras médicas, y en particular la batalla de las Termópilas, son algunos de los eventos más conocidos de la antigüedad. Sin embargo, entre los momentos destacados de la historia, se pierden los detalles más pequeños que nos brindan una mejor comprensión de lo que realmente significaba vivir esos momentos decisivos del pasado desde una perspectiva cercana. Hoy, exploraremos lo que sucedió después de las Termópilas, continuando la narrativa justo cuando normalmente terminaría. Inicialmente, la alianza antipersa esperaba detener a Jerjes en el paso de Tempe, en el norte de Tesalia, en la frontera de Macedonia. Pero al darse cuenta de lo fácil que era flanquear su posición si el enemigo marchaba por otro camino, abandonaron el puesto y regresaron a casa. Los tesalios, sin apoyo, se rindieron a Jerjes. Los persas continuaron su avance hacia el sur sin oposición. Desesperadas deliberaciones siguieron entre los aliados menguantes. El enemigo parecía inexorable. ¿Podría hacerse una resistencia? Y si es así, ¿dónde? ¿De quiénes se abandonarían los hogares más allá de esta línea de defensa? Se propuso un plan para detener a los invasores por tierra y mar en las Termópilas y Artemisio, respectivamente, mientras se preparaban defensas posteriores. Estas posiciones otorgaban a los defensores una gran ventaja estratégica para resistir contra una fuerza numéricamente superior. Sin embargo, limitaciones logísticas y religiosas impidieron que se desplegara una fuerza completa en las Termópilas de inmediato. No obstante, quizás siguiendo una profecía, Leónidas lideró una fuerza de vanguardia para mantener el paso junto con un gran contingente de aliados locales. Heródoto relata: Leónidas llegó a las Termópilas con los 300 espartanos que había seleccionado, todos ellos con hijos. Los espartanos enviaron a los hombres con Leónidas por adelantado para que el resto de los aliados los vieran y marcharan. En ese momento, el Carneia estaba en su camino, pero una vez completado el festival, tenían la intención de dejar una guarnición en Esparta y marchar con todas sus fuerzas a toda velocidad. El resto de los aliados planeaba hacer lo mismo, ya que la Olimpiada coincidía con estos eventos. Enviaron su avanzada sin esperar que la guerra en las Termópilas se decidiera tan rápidamente. Lo que siguió fueron 3 días de combates intensos. En el mar, las flotas chocaron en una serie de enfrentamientos, mientras en tierra, los aliados griegos defendían un muro a través del paso contra ataques constantes. Una y otra vez, los persas fueron mantenidos a raya. Sin embargo, eventualmente, los invasores descubrieron un camino de montaña alrededor de la retaguardia de la posición. La tradición culpa al traidor Efialtes, pero la revelación podría haber venido fácilmente de los tesalios. Una vez descubierto y superados los guardias, la resistencia estaba condenada. Así, en la mañana del tercer día, la mayoría de los defensores fueron despedidos por Leónidas.
los que quedaron lucharon hasta el final en una última acción de retaguardia. Esto incluyó a los 300 espartanos, 700 tespios y 400 hilotas. Abandonando el muro, cargaron contra los persas en áreas más abiertas del paso. Heródoto describe la escena. Ahora, sin embargo, se unieron en batalla fuera de los estrechos y muchos de los bárbaros cayeron, ya que los líderes de las compañías los golpeaban con látigos desde atrás, instándolos siempre hacia adelante. Muchos fueron empujados al mar y se ahogaron. Muchos más fueron pisoteados vivos por sus compañeros, sin importarles quién perecía. Como los helenos sabían que debían morir a manos de quienes habían llegado por la montaña, mostraron la mayor fuerza contra los bárbaros, luchando imprudentemente y desesperadamente. Para entonces, la mayoría había roto sus lanzas y estaban matando persas con espadas. Leónidas, demostrando ser extremadamente valiente, cayó en esa lucha, y con él otros famosos espartanos. 2 hermanos de Jerjes lucharon y cayeron allí. Hubo una gran lucha entre los persas y los lacedemonios por el cuerpo de Leónidas, hasta que los helenos, con su valentía, lo arrastraron y derrotaron a sus enemigos 4 veces. La batalla continuó hasta que llegaron los hombres con Efialtes. Cuando los helenos vieron que habían llegado, la contienda cambió, ya que se retiraron a la parte estrecha del camino, pasaron detrás del muro y tomaron su posición apiñados en la colina, todos excepto los tebanos. Esta colina está en la entrada del paso, donde ahora se erige el león de piedra en honor a Leónidas. En ese lugar se defendieron con espadas, si aún las tenían, y con manos y dientes. Los bárbaros los enterraron con proyectiles, algunos atacando desde el frente y derribando el muro defensivo, otros rodeándolos por todos lados. El rey Jerjes fue victorioso. Con las Termópilas en su poder, las puertas de Grecia estaban abiertas. Adelante estaba el camino a Atenas. Pero en lugar de avanzar inmediatamente para consolidar su dominio sobre los griegos, Jerjes ordenó que sus hombres marcaran a los cautivos en la cara con su sello real. Era una marca humillante de esclavitud que se aplicó primero a su general Leontíades, para que todos vieran que incluso los griegos de mayor rango ahora pertenecían al Rey de Reyes. El siguiente acto de crueldad ocurrió cuando Jerjes buscó tratar con los otros griegos que habían perecido en lugar de rendirse. Los montones de cadáveres fueron examinados para encontrar los cuerpos de Leónidas y sus hombres. Tras completar sus asuntos en las Termópilas, Jerjes marchó hacia el sur con su ejército. Las tierras de la Grecia continental que estaban delante de él estaban a su merced. Bajo circunstancias normales, los persas eran indulgentes con aquellos que se sometían voluntariamente y castigaban sin piedad a los que resistían. En esta ocasión, sin embargo, la mayoría de las comunidades griegas ya habían tomado su decisión al luchar en las Termópilas y Artemisio. Habían elegido el camino del dolor. Jerjes ahora afirmaba su autoridad sobre sus súbditos griegos con una mano de hierro. Los tesalios ofrecieron proteger a los focios de la ira de Jerjes a cambio de un soborno, pero los focios se negaron. Su tierra fue devastada. Las destrucciones fueron brutales. Se conocen los nombres de 12 ciudades que fueron saqueadas y quemadas. Afortunadamente, la mayoría de los focios encontraron refugio en una montaña en su territorio, pero algunos fueron capturados por los invasores. Heródoto nos cuenta sobre las brutalidades de la guerra que los autores griegos suelen pasar por alto. Algunas de las mujeres capturadas fueron violadas y esclavizadas. Mientras tanto, se corría la voz de la derrota en las Termópilas. La resistencia griega no había terminado. Las noticias llegaron a Delfos, uno de los santuarios más importantes de Grecia. Allí, los griegos esperaban recibir orientación y apoyo divino. Según Heródoto, cuando los persas se acercaron a Delfos, una serie de eventos naturales, como tormentas y avalanchas, asustaron a los invasores, haciéndolos creer que los dioses griegos estaban protegiendo su santuario. Aunque no se sabe cuánto de esta historia es verdad, para los griegos era vital creer que sus dioses los estaban defendiendo. Tras la caída de las Termópilas, los griegos se enfrentaron a la aterradora realidad de la invasión persa. Los atenienses, conscientes de la inevitabilidad del ataque, decidieron evacuar su ciudad.
Fue una tarea monumental trasladar a cientos de miles de personas a lugares más seguros. La mayoría de los atenienses fueron llevados a Salamina, mientras que otros se refugiaron en Egina o Troisen, en el Peloponeso. La evacuación fue facilitada por una asignación diaria para comprar alimentos, financiada por los ricos exmagistrados.